Muy buenas a todos. Sé que este no es el tipo de temas que suelo tocar, pero esta vez es importante que toque esto en concreto. Principalmente porque me sorprende que el momento en el que se habla simplemente se deja como un dato que parecería que no impacta mucho, pero vaya que sí lo hizo y hace a día de hoy. Para poder revisar el tema que vamos a tocar el día de hoy, hay que remontarnos a los años 80. Ahí los años 80. En esos años la guerra por las Malvinas entre Reino Unido y Argentina había comenzado, el cartel de Medellín realiza magnicidios y atentados terroristas a través de toda Colombia, un terremoto pega en la capital de El Salvador que acaba con más de 1000 personas, Paraguay llega a la democracia tras la destitución de un dictador, la banda terrorista ETA también ataca con terrorismo en España. Bueno, no muy buenos tiempos para el mundo en general. Sin embargo, el día de hoy, como parte de la ronda 5 de la Copa Mundial de Loquendo, vengo aquí para hablar acerca de un suceso impactante de México y, tras pensar un poco, hemos decidido hablar con respecto a el caso de la leche de Conasupo, también conocido como el caso de la leche contaminada con radiación. Así que sin más que decir, comencemos. Y el grafito súper caliente. Era el año de 1986. El 26 de abril ocurre el desastre nuclear más grande de la historia y el principal argumento en contra de la energía nuclear. La central nuclear de Chernobyl estalló debido a varios factores de negligencia política dentro de la entonces Unión Soviética, lo que provocó que una nube de radiación y sustancias radioactivas cruzaran a través de toda Europa, siendo principalmente sustancias derivadas del cesio conocido como cesio-137. Este tema dentro de la ciudad ucraniana exsoviética es uno de los casos más grandes de negligencia por parte de una potencia y la más recordada entre todos los ciudadanos del planeta, ya sea los principales afectados como los no afectados. Sin embargo, no se conocía realmente el efecto de la radiación dentro de varios países, siendo principalmente los que no pasaron por la Segunda Guerra Mundial. Para los países no afectados por este problema, es decir los que ya de por sí no se encuentran en Europa, la Organización Mundial de la Salud les da la orden de revisar todos los cargamentos, de lo que sea que saliera de Europa, independientemente del producto que sea. Esto había creado una baja económica grave dentro del continente viejo. Uno de estos objetos son la leche, debido a que esta pasaba justamente en el pasto, el cual puede absorber la radiación de la nube de manera normal, para pasar hasta la leche, el cual casualmente era uno de los materiales los cuales pueden conducir radiación de manera más fácil. En el caso de la que vamos a hablar hoy, viene de una empresa irlandesa conocida como Irish Dairy Board, el cual nos referiremos como IR, la cual le había llegado la nube radiactiva a partir de mayo de ese mismo año, la cual contaminó los pastos. Uno de estos intentos de comerciar entre Europa y otras partes del mundo fue por parte de la empresa IDB y el gobierno de Brasil. Debido a la leche con insanas cantidades de cesio-137 y radiación contenido en ellos, el país sudamericano rechazó la carga y todos los países fueron advertidos por parte de las embajadas de dicho país para que rechacen esa oferta. Entre esos países se encontraba el país del ombligo de la luna. México recibió oferta por parte de la empresa irlandesa junto con la advertencia del embajador de ese entonces, Antonio González de León, y de la Organización de las Naciones Unidas también enterada del incidente. Para ese entonces, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el jefe de la Secretaría de la Salud Guillermo Soberón y el director de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, ahora Grupo Liconsay a la cual nos vamos a referir como Conasupo, José Ernesto Costemaya Botello quedaron a cargo de la decisión. Antes de continuar, para los que no sean de México, Conasupo es una empresa pública la cual resumidamente se encarga de la distribución de productos básicos por precios económicamente bajos para la subsistencia de la población que se encontraba en estado de pobreza extrema. Debido al precio de la leche contaminada ser relativamente menor comparada con el precio normal de mercado, Conasupo autorizó la llegada de la leche procedente de Irlanda. Este cargamento llegaría entre 1986 y 1987. Me encantaría dar un periodo de tiempo exacto, pero las fuentes hablan con respecto a muchas diferencias entre tiempos las cuales quedan en este rango específico.
No se sabe realmente si la alerta fue recibida por parte de la organización de la CONASUPO o si esta fue bloqueada de alguna manera, pero el punto es que se autorizó el cargamento. Con respecto al cargamento, la cantidad que se compró fue de entre 40.000 y 47.000 toneladas, las cuales fueron importadas directamente al puerto de Veracruz y comenzando a distribuirse. El método de llegada de los cargamentos de la leche de la IDB fue por barco, siendo más específicamente en los barcos Adventure y Tenacious. Al punto de llegada, CONASUPO decidió realizar un análisis con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México para poder corroborar si la leche no había sido afectada gravemente por la nube radioactiva. Y efectivamente, era sumamente grave. Ante esto, la misma empresa contactó con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, la cual nos referiremos como CONASENUSA, para que realizaran un análisis y, para el momento de encontrar los productos, intentó emitir una orden de devolución de inmediato. Sin embargo, CONASUPO rechazó la petición debido a que, según sus palabras, intervendría con el comercio internacional. Sé que dije punto de llegada porque esto es por parte del reporte de la Secretaría de Salud, pero más grave es que, según varios datos comerciales de la IDB y de la propia CONASUPO revelaron que uno de los dos cargamentos se habían comercializado incluso antes de la intervención de las dos organizaciones nacionales nucleares anteriormente dichas, siendo estas 11.000 toneladas según lo que reportó CONASENUSA. Para que se den una idea de qué tan peligroso era esto, en un primer lugar, el límite internacional actual de reacciones del material radiactivo es de hasta 150 becquereles y por el tema de radiación, Europa estableció los límites a 1300 becquereles. Las cargas se presumen llegaban a la inhumana cantidad de 2730 becquereles, más de 1000 permitidos por el momento de la radiación, y un aumento de más del 10.000% de lo permitido si vemos en temas actuales. En caso de no estar enterados en la ciencia, un becquerel es la medida del sistema internacional que nos indica la frecuencia de reacciones de clase radioactiva en una sustancia. Un par de meses después, tras el estudio en Europa por parte del impacto de la radiación en la leche, la empresa White le avisó a CONASUPO de lo que acabo de decir con respecto a los becquereles, pero estos son ignorados completamente. Acá tuve que comparar fuentes para poder encontrar si la Secretaría de Salud Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el gobierno del momento estuvieron involucrados en todo este escándalo. Y vaya lo que me encontré. Aparentemente, la Secretaría de Salud estaría enterada, debido a que estos fueron los primeros en recibir los informes de las empresas de investigación nuclear y el comunicado del embajador de Brasil. Y aún así no hicieron nada. Con el tema del gobierno, si hubiera entrado en la Copa Mundial del 2021 probablemente hubiera dicho que no. Sin embargo, en el 2023 la cuenta de Twitter @archiveroxp lograría obtener documentos oficiales desclasificados por parte tanto de la Secretaría de Salud como del Gobierno Nacional, estipulando un plan de distribución, los cuales hablaremos más tarde. Por parte de la Comisión Nacional de Derechos no he encontrado nada, quizás porque no estaba en su materia o estaban prohibidos de actuar por el gobernador nacional. En fin, que por parte de la CONASENUSA en primera prohibió la entrada de aproximadamente entre 12.000 y 19.000 toneladas de las que originalmente se iban a llegar y comenzó a rastrear a la CONASUPO con referente a estas cargas. Sobre el plan de la Secretaría de Salud, debido al alto cargamento de leche en polvo que se contenía en ese momento, decidieron tomar una estrategia para reducir la concentración del material radioactivo, el cual consistía en mezclar el material radioactivo con material que ya tenían y que no estaba afectado en un ratio de 1/6, y además no dando cargamentos similares a lugares similares para el momento. Se creyó en su momento que la leche había sido regresada por parte del puerto en Tampico, sin embargo varias entrevistas aseguran que el cargamento jamás salió del país y en su lugar se guardó en una bodega ahí mismo. Con el plan de devolución ignorado, la leche contenida en Tampico sería transportada. Aunque no fue completo, quiero decir, apenas unos 4.000 toneladas fueron devueltas en un navío hacia Irlanda, el resto se pensaba mover hacia la Ciudad de México para poder extenderlo. Algunas fuentes sugieren que una parte del cargamento sufrió un incidente de clase robo hormiga, el cual constó de un descarrilamiento de un tren el cual contenía toneladas enteras de leche. Este cargamento fue robado por varias personas que se encontraban en ese lugar, la cual aún no estaba enterada de la leche radioactiva.
Para el resto de cargamentos, sin embargo, se pudo comercializar con normalidad a través de Normal. Sé que la consecuencia lo mostraré al final, pero quiero hablar sobre alguno de los efectos extras de la radiación. Un análisis dado de la Universidad Nacional Autónoma de México demostró que, además de los obvios efectos de la radiación en el cuerpo, la leche había bajado más de 1 grado en la escala de acidez, haciéndola más ácida que la leche promedio, además de agregar reacciones dentro de la leche. Claramente no muy sano que digamos. Varios meses han pasado y ya es 1988, la CONASENUSA vuelve a obtener una muestra, y esta encuentra lo pésimo que es. Sin embargo, en este mismo periodo de tiempo, el noticiero Proceso había encontrado con respecto a este dato y decidió compartir con respecto a los reportes de la CONASENUSA, y ahí se habrían dado cuenta, la leche contenía radiación. No solamente esto, sino que las investigaciones habían llegado a instancias de clase internacional, los cuales son preocupantes por decirlo menos. Esto fue un golpe de realidad a la CONASUPO y a la Secretaría de Salud, pero no tan fuerte como el incidente de la Marina, que hablaremos a partir del siguiente apartado. Hay varias cosas con referente a los a veces obvios o a veces desconocidos efectos de lo que puede ocurrir con esto, y afortunadamente y desafortunadamente tenemos varios casos específicos y datos numéricos que nos permiten dar un rastreo de lo que pasó debido al incidente en general. Uno de estos casos fue el de Maribel Torres. Ella, a la edad de 10 años, fue diagnosticada con osteosarcoma, un tipo de cáncer óseo el cual es bastante grave y requiere tratación inmediata tras ser contraída. Para el caso de Maribel, ella tenía que recibir un tratamiento en los Estados Unidos o en el Distrito Federal en ese entonces para poder sobrevivir, sin embargo el tratamiento no funcionó y terminó muriendo en 1999. Otro caso viene siendo el de Alba Zagnite Sánchez Mejía, de 15 años, quien falleció en el Hospital Infantil Federico Gómez en 1997. Estos apenas son uno de muchísimos casos más los cuales se reportan por dolores de tanto lo que comenté en el apartado anterior como con efectos comunes de la radiación, los cuales van desde mareos involuntarios hasta varios tipos de cáncer graves. De hecho, durante ese momento se condujeron varias investigaciones y se llegaron en promedio que entre 1987 y 1993 el cáncer había subido en un 300% con una chance de mortalidad del 30%. Más específicamente, médicos del Hospital Infantil Federico Gómez reportaron el tramo de entre 1987 y 1990. La doctora Rocío Cárdenas, jefa del Departamento de Oncología del Instituto Nacional de Pediatría, reportaron entre 1987 y 1997. Y el periodista Guillermo Zamora llegó al mismo rango de la jefa de departamento. Y también, como dije en el apartado anterior, la gota que derramó el vaso fue el caso de la Marina, y creo que es momento de explicar qué sucedió. Como sabemos, los robos son realmente comunes y el caso ocurrido de la Marina de México no fue excepción. Comprando leche por parte de los trabajadores de Veracruz, quienes no se ha confirmado si revendieron o robaron cargamentos de leche de las bodegas de la CONASUPO para su posterior comercialización, la cocina de la Marina en 1988 preparaba alimentos hacia su propio cuerpo y divisiones para poder seguir en el apoyo de la patria y no sé qué. Ante esto, los cuerpos de la Marina comenzaban a enfermar por efectos secundarios de la radiación, incluyendo cáncer. Según cuenta la leyenda, el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo emitió un reporte con referente a su cuerpo de divisiones enfermando debido a la cocina. Este reporte era dirigido al físico nuclear Miguel Ángel Valdovinos, quien analizó la leche. El físico encontró que la leche estaba radioactiva e intentó reportarlo hacia la Marina de México. Sin embargo, debido a presiones políticas, la Marina Armada de México determinó ocultar la información. Tanto Rodríguez como Valdovinos fueron cesados de sus cargos, acusados de difamación, y en el caso del vicealmirante fue declarado como persona con una baja capacidad intelectual. Estos casos fueron en términos de silenciar como no, y muchos casos más es probable que ni siquiera los sepamos en un corto o medio plazo. Si en teoría se está dando todo el tema con la ideología de la supuesta dictadura perfecta, entonces, ¿cómo se descubrió y retrató más allá de una nota periodística? Bueno.
Para ese entonces, en 1988, la organización ecológica El Grupo de los 100 emitió un reporte con referente a la leche radioactiva dentro de México y sugirieron un reporte al respecto de lo anteriormente dado. Greenpeace, sorprendente primera aparición en este tipo de casos, también pidieron el reporte esparciendo lo que en ese entonces se pensaba era un rumor. Sin embargo, en el interior de la República todavía se intentaba silenciar, fallando con el caso del proceso y la jornada, a pesar de los intentos dados. A este punto la Secretaría de Salud ya estaba bastante agotada con el tema de la leche radioactiva, lo cual llevó a la orden inmediata de retornar toda la leche contaminada que todavía quedaba en el almacén y llevarlo de vuelta a la IDB. En total, se regresaron aproximadamente 13.000 toneladas de leche en polvo. Cabe aclarar que esta leche contaminada no solamente era para productos lácteos de parte de la empresa Conasupo o empresas locales, sino que también empresas internacionales como Nestlé, Danone, Yakult, etc., formaron parte de todo este incidente al comprar producto ubicado localmente. 10 años después, la infamia dada por las organizaciones naturales e internacionales, varios gobiernos de otros países e incluso de la población en general obligaron a crear una investigación al respecto para generar un reporte y todo. Esta investigación fue creada por un gabinete organizado por todos los partidos políticos en ese momento, basado en la proporción de la Cámara de Diputados y Senadores de ese momento. Para el resultado de las investigaciones se encontraron varias cosas al respecto. Conasupo fue negligente al importar la leche contaminada, ya que no solo contaba con información suficiente para saber de la contaminación, sino contaba con otros proveedores de leche sin contaminación por el mismo precio. Un total de 12.920,63 toneladas métricas no pudieron ser analizadas por la CONASENUSA para determinar si era riesgosa o no, dado que ya se habían vendido parte de ellas entre septiembre de 1986 y enero de 1987. La leche que ingresó al país en 1987 fue devuelta y el importe de su costo, restituido al Estado mexicano. La Secretaría de Salud no contaba con evidencia suficiente para evaluar daños por la leche, y estableció que realizaría vigilancia epidemiológica para conocer futuras afectaciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, no se encontró ningún culpable en este caso, ni se investigó a personas en particular, dejando este comunicado de infamia por bastante de lo que se pudo haber pensado. Otras cosas que se realizaron después de esto es la creación de la normativa de contenido nuclear en los alimentos, siendo más específicamente la norma oficial mexicana 316, la cual estipula que los alimentos no deben de pasar de 50 becquereles, cantidad inferior a incluso los estándares de hoy en Europa. ¿Qué más puedo decir? Estos casos son completamente absurdos para lo que parecería ser un tema de investigación. El caso de la leche Conasupo no es tan sonado debido a la poca y mucha importancia al mismo tiempo que se le da al caso de desastres nucleares. Es importante también recordar que en este tipo de casos son necesarios un número de estudios, y por eso requerimos el conocimiento suficiente para entender. Este es uno de los casos sorprendentemente menores de negligencia política que ha afectado a millones de personas, siendo gravemente opacadas por los desastres que ocurrieron anteriormente y posteriormente por datos desclasificados que ya sean noticieros como el mismo Internet demuestra directamente para más libertad. En fin, yo honestamente creo que esto fue un análisis de clase continental mínimo y que esto no pase en otros lugares, o al menos con el caso de la ¿o no? Un rayo potente le cayó encima. Creo que esto es obra de Arceus. ¿Y eso es? Mira, aparentemente los de la copa tienen una idea, pero eso tiene que ver con hacer un vídeo enteramente serio. Vídeo que es tan serio que no me veo capaz de hacer. ¿Qué estás haciendo aquí?
pues arreglar su problema, viendo que invocaron a un dios con la capacidad de destruir todo su paso. Miren, tampoco quiero hacer esto, pero lo único que sé es que ustedes tienen la manera para detenerlo. Así que, por más que no me guste, me veo obligado a ayudarles.